Hola a todos y bienvenidos a este último dominio del CISSP, el dominio 8, donde vamos a ver cómo vemos en pantalla todo lo que tenga que ver con el ciclo de vida del desarrollo de software y aquí en este caso, en este dominio, vamos a involucrar todo lo que tenga que ver específicamente con el desarrollo de aplicaciones, la seguridad en el desarrollo de aplicaciones, las bases de datos y también cómo es la relación de la gestión específicamente cuando hablamos del ciclo de vida del desarrollo del software. Lo primero que vamos a ver en esta parte es la seguridad del software. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de esto? En general decimos que tenemos que cuidar el perímetro de la red o que las aplicaciones en realidad y los usuarios van a estar dentro de un perímetro de red, que como habíamos visto en dominios anteriores, este perímetro generalmente era definido por el firewall. Entonces, este perímetro nos ayudaba a mantener la integridad del software. Pero ¿qué sucede cuando es atacado desde adentro? Es decir, los propios desarrolladores son los que cometen los errores sin querer, o bien directamente tenemos a alguien que quiere realizar algún tipo de fraude o realizar algún tipo de delito y a esa persona lo tenemos dentro de la organización, es decir, lo que generalmente se conoce como un insider. Y adicionalmente también tenemos algunos otros problemas que están relacionados a lo que es específicamente cada una de las etapas del desarrollo. Es decir, muchas veces cuando estamos hablando de desarrollar una aplicación, en general, sobre todo si alguien habla con un desarrollador o con alguien que le gusta codificar, como puede ser mi caso, por ejemplo, que toda la vida he programado, generalmente cuando se plantea un problema para desarrollar una aplicación, los desarrolladores estamos pensando ya directamente en la codificación. Y para nosotros, por ahí, todo lo que tenga que ver con la arquitectura y el diseño de la aplicación en sí misma no tiene demasiada importancia y no le damos demasiada relevancia. Esto, para simplificarlo, sería como decir, quiero desarrollar una casa y directamente ya me pongo a buscar los ladrillos y a armar todas las paredes y tratar de ponerle el techo sin haber pensado en ningún momento en el diseño y en la arquitectura de esa casa o de ese edificio. Obviamente es probable que la termine la casa, es altamente probable que suceda eso, pero también es altamente probable que en un futuro cercano tenga problemas con esa casa y después tenga que empezar a tapar agujeros y tapar esos problemas en el corto periodo de tiempo. Por otro lado, también vamos a ver lo que respecta específicamente a la seguridad del software, que cuando una aplicación falla, porque esto tarde o temprano va a suceder, todos somos humanos los que desarrollamos aplicaciones y por lo tanto cometemos errores, tarde o temprano la aplicación va a fallar y en ese caso, no importa por qué razón haya fallado, siempre debería volver a operar en un estado seguro. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, después lo vamos a ver, se van a manejar condiciones de excepción de forma tal que si por algún motivo la aplicación falla, esa aplicación no termine colgando todo el sistema operativo o de un error más grave sobre la arquitectura que soporta esa aplicación. Un ejemplo bien sencillo de esto sería, por ejemplo, en Windows 95 o en versiones más recientes, incluso puede pasar, y en sistemas operativos Linux y en Mac también, muchas veces el sistema operativo deja de responder, esto lo conocemos en Windows con el famoso pantallazo azul, y todas las aplicaciones, por ende, también dejan de responder, el sistema operativo también deja de responder y no nos queda otra que llegar al clásico botonazo, es decir, terminar de resetear el equipo para volver a comenzar. Esto sería una violación a lo que conocemos como el estado seguro, porque una aplicación dio lugar a que todo el sistema y toda la arquitectura completa termine fallando. Y adicionalmente también el objetivo en este caso va a ser mantener la integridad de la información procesada. ¿Qué significa? Que si por algún motivo la aplicación falla o hay algún tipo de condición extraña dentro del sistema, esta condición no debería dañar los datos y se debería mantener la integridad de los mismos. Lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos de administración de sistemas, administración de aplicaciones y desarrollo de aplicaciones es la administración de cambios de esas aplicaciones, es decir, mantener algún tipo de control sobre las distintas versiones y los cambios que van realizándose en las aplicaciones y el software. Es decir,
que la administración de cambios va a ser un proceso por el cual se va a dar seguimiento y aprobación a cada uno de los cambios que se realice en esas aplicaciones, ya sea en hardware o en software. Muchas veces cuando hablamos de administración de cambios, en general se hace referencia solo al software porque es lo más dinámico, es lo que generalmente estamos cambiando todo el tiempo, sobre todo si tenemos aplicaciones internas dentro de la organización, pero esto también involucra, y es muy importante, todo lo que tenga que ver con los cambios en el hardware, porque si yo cambio un sistema, cambio una placa, cambio un disco, cambio la capacidad de networking, eso también tiene que estar documentado porque cualquiera de estos cambios, por supuesto, puede afectar de forma negativa a la organización, al negocio o a la aplicación o al funcionamiento completo de la arquitectura, y vamos a tener que tener estos cambios documentados de forma adecuada para hacer los arreglos que corresponda o, en última instancia, volver a la situación anterior a la que generó el problema antes del cambio. Por lo tanto, lo que se busca con la administración de cambios es que cualquier tipo de cambio no deba alterar en forma negativa el nivel de seguridad existente. Es más, generalmente cuando se aplica algún tipo de cambio en las aplicaciones, en el hardware, esto está relacionado a la búsqueda de una mejora. El ejemplo más sencillo de esto es la actualización del sistema operativo, por ejemplo, o la corrección de un bug. En este caso estamos buscando, sin lugar a dudas, que la aplicación mejore su rendimiento o solucione algún problema específico hallado previamente. Por supuesto, si cuando estamos arreglando este bug encontramos cometemos algún otro tipo de error, esto generará otra condición que nuevamente vamos a tener que controlar y nuevamente vamos a tener que arreglar. Y también es importante, en el caso de la administración de cambios, el mantenimiento de la documentación, que es la parte quizás más importante con la referencia a la administración de cambios, porque la documentación es lo que nos va a permitir saber específicamente qué es lo que se hizo, de qué manera, quién aplicó el cambio, dónde se aplicó, cuáles fueron las correcciones que se hicieron y así sucesivamente, de forma tal que cuando suceda algo negativo, como mencionaba anteriormente, tengamos todo esto a mano para revertir el cambio y volver a la condición anterior al problema. Entonces lo que vamos a tener van a ser etapas dentro de la administración de cambios. Igual que ya vimos en algunos otros dominios del CISSP, y ya se habrán dado cuenta que esto en general es así, siempre el CISSP ofrece procedimientos de forma tal que están perfectamente enumerados en forma de pasos. Esto en general, cuando estamos en la práctica, estamos dentro de una organización, quizás sí evitamos un paso o nos salteamos un paso, no es tan importante, pero para lo que es el examen específicamente del CISSP, como siempre, se le da mucha importancia. En el caso de las etapas de la administración de cambios, lo primero que se va a hacer, obviamente, alguien tiene que solicitar un nuevo cambio. Esto puede ser personal interno, lo que generalmente se denomina cliente interno de la organización, o bien puede ser alguien externo que haya encontrado algún tipo de problema y nos lo esté reportando para que lo arreglemos. Tarde o temprano alguien solicita un cambio. En general, como mencionaba, es un cambio interno de un cliente interno también que nos dice tenés que hacer tal o cual cambio o necesitamos tal o cual mejora o necesitamos agregar una nueva funcionalidad a la aplicación. Luego se va a catalogar el cambio solicitado. Esto aquí es importante saber quién hace este catálogo. En general, y lo mejor y lo más recomendado, es que el área de administración de cambios catalogue el cambio. Es decir, que todavía aquí no estamos hablando con los analistas y tampoco estamos hablando con los desarrolladores. En general, muchos de ustedes deben estar acostumbrados que si son desarrolladores o algún tiempo pasaron por las etapas de desarrollo, en general los cambios se le piden directamente al desarrollador. Esto genera muchísimos problemas y no es la situación que se busca en una administración de cambios. ¿Por qué? Porque si alguien puede hablar, un cliente interno puede hablar directamente con el desarrollador, es probable que el desarrollador se ponga a hacer el cambio, intente hacer algún tipo de mejora, luego intente implementarlo, siempre quizás tratando de ayudar. Pero en ese proceso probablemente deje otras tareas que son más importantes o que son sumamente urgentes y que él consideró que no lo eran.
entonces básicamente se rompe toda la cola de procesos y no se trabaja de forma organizada. También puede suceder que este cambio quizás no sea sumamente importante para el negocio y el cliente interno que lo pide considere que sí, el desarrollador también considere que sí, y entre ambos generen un problema o una inconsistencia en el negocio que no hubiera sido necesaria si hubiera pasado bien por el proceso de catalogación del cambio. Luego, lo que se va a hacer es, el área de administración de cambios va a hablar, ahora sí, con el área de sistemas o con el área de arquitectura o con el área de diseño, de forma tal de poder, primero, saber qué tan urgente es el cambio, si realmente es importante, si puede pasar más abajo en la cola porque no tiene ningún tipo de importancia, o si es algo urgente, tratar de solucionarlo lo más rápido posible. Y en este caso, luego, se agenda el cambio. Luego, una vez que los analistas y los arquitectos hayan decidido cuál va a ser la agenda que le corresponda, cuál va a ser el calendario que le corresponda, van a hablar con los desarrolladores, ahora sí, para implementar y codificar el cambio solicitado. Fíjense que en este caso, básicamente, el área de administración de cambio funciona como un firewall, por decirlo de alguna manera, humano, que filtra cualquier tipo de diálogo directo entre los clientes internos que solicitan el cambio y los desarrolladores, de forma tal que se pueda organizar y trabajar de forma organizada y planificar los cambios. Luego se implementa el cambio solicitado, como decía, se reportan los resultados, ahora es al revés, la comunicación, el área de desarrollo habla con el área de gestión de cambio, reportando que ya están implementados, y el área de control de cambio avisa al cliente interno para que se realicen las pruebas necesarias en el caso que corresponda. Una cosa que es importante mencionar es que, yo ya lo dije un par de veces, existe un área de control de cambios dentro de la organización. Muchas veces no es necesario que específicamente sea un área que tenga mucha gente o que sea un área específica dentro de la organización, sobre todo en pymes, que no hay demasiada cantidad de gente trabajando dentro de la empresa. En ese caso, puede ser una tarea rotativa, que ya habíamos mencionado en otros dominios también, que se realice cada vez que sea necesaria, es decir, que haya un responsable, pero no necesariamente tiene que haber un área que esté todo el tiempo haciendo solamente eso. Otra alternativa sería que alguien de testing, por ejemplo, que ya vamos a hablar también del área de testing, tenga las tareas de realizar algún tipo de control de cambio. Esto va a depender del tamaño de la organización, de cómo se planifique todo el organigrama, pero en general, si no es una organización demasiado grande, muchas veces no se necesita específicamente que haya un área. Así que quería aclarar eso también. Luego tenemos el mantenimiento del software. ¿Qué vamos a tener aquí? Básicamente, lo primero que vamos a controlar, como decía antes, son los requerimientos. ¿Quién va a realizar estos requerimientos? Generalmente las áreas internas. Y a partir de aquí, como también mencioné antes, le vamos a asignar prioridades de cambio. Va a haber cambios que son urgentes, por ejemplo, algún tipo de bug o algo que hace fallar la aplicación, o va a haber mejoras en donde, en este caso, se va a agrandar la aplicación, por ejemplo, para agregar algún tipo de funcionalidad, o podría haber cambios menores solamente de interfase o algo que no impacte de forma importante dentro de la aplicación. Por lo tanto, se van a establecer prioridades según el tiempo y las necesidades de la organización. Luego se va a estimar el costo. El costo siempre hay que tener en cuenta que no necesariamente lo tenemos que pensar en pesos, en dólares o algo económico. También tenemos el costo hora, que en realidad es lo mismo después, pero también decimos, a ver, el costo, ¿cuántos desarrolladores vamos a necesitar para hacer tal o cual tarea? ¿Cuántas horas hombres se van a necesitar? ¿Qué áreas van a estar involucradas? Todo eso es costo también y no directamente relacionado a algo monetario. Y luego también, si es necesario, determinar la interfase que se va a presentar al usuario, por ejemplo, si es una funcionalidad nueva, si se le va a presentar algún tipo de interfase, los colores, la funcionalidad, todo esto muchas veces no se le da importancia y a veces después nos termina consumiendo muchísimo tiempo. Y luego sí, tenemos específicamente lo que es el control de cambio particular. Primero, el análisis del problema, si hay un problema, si es un bug, por ejemplo, recrearlo de forma tal de confirmar que efectivamente el bug existe y las condiciones por lo cual se genera. El desarrollo del cambio y el testeo de la solución,
efectuar un control de calidad, que esto generalmente lo hace el área de QA o de testing, y luego el control de release, que como dije antes, se van a ir controlando cada una de las versiones que se van a encontrar en desarrollo, en testing, en el área de QA o de preproducción, si quieren ponerle el nombre, y luego en el área de producción. Por supuesto, siempre a producción va a llegar una versión muchísimo más depurada de las áreas anteriores. En cada una de estas etapas que se vaya pasando la aplicación, deberá haber una versión, deberá haber algún tipo de empaquetado, que ya lo vamos a ver, librerías y todo esto relacionado a seguir el cambio para saber específicamente qué es lo que se va a impactar en producción, en qué momento, quién lo impactó y cuál fue la versión que se impactó. Luego, por otro lado, también tenemos lo que es el manejo de parches, algo que parece extremadamente obvio, que no es necesario explicarlo y demás. Sin embargo, y esto por experiencia lo cuento, en general las organizaciones, excepto las organizaciones grandes, no tienen proceso de parcheo. Esto significa que, por ejemplo, sale una vulnerabilidad para SSH o sale una vulnerabilidad para Windows o sale una vulnerabilidad para OpenSSL, la organización no se entera, no actualiza sus aplicaciones y posteriormente se ven afectadas por un malware, por un ransomware que ahora están de moda, por una vulnerabilidad determinada que permite a un atacante explotarla y acceder a un sistema, acceder a un escritorio remoto porque no ha sido actualizado adecuadamente. Todo esto tiene que ver con la política de parches. Parece mentira, pero hasta el día de la fecha, incluso yo siempre recibo preguntas de si es importante actualizar, cuál es la importancia de las actualizaciones, cada cuánto hay que actualizar. Todo esto en realidad es cada vez que aparezca una actualización, las actualizaciones son mejoras, son actualizaciones y son correcciones y por lo tanto hay que instalarla. Obviamente no hay que instalarla también a lo loco, por decirlo de alguna manera, sino que hay que pasar por pruebas también en áreas de testing. Esto también va a ser control de cambios. ¿Por qué? Porque si yo estoy cambiando de la versión 8 a 10 de Windows, por decir algo, o estoy instalando una actualización de Windows 10, esto va a tener que estar perfectamente documentado de forma tal que si falla algo, se pueda volver a la condición anterior. Luego se va a verificar la infraestructura existente, verificar, por ejemplo, si hay actualización para esa infraestructura. Ejemplo, si yo tengo Windows XP, es probable que la infraestructura existente que tenga es extremadamente vieja y voy a tener que empezar a pensar alguna actualización. Luego, investigar las actualizaciones, saber si aplican a mi infraestructura o no, si me aplican a mi negocio. Ejemplo, si sale una actualización de SAP y yo no tengo SAP y utilizo un Excel, no tiene sentido ponerme a investigar ese tipo de cosas. Parece obvio, pero lo quiero aclarar bien porque da muchísimo lugar a dudas siempre. Luego, el testeo de la actualización, lo instalo en una máquina de prueba, proceso de mitigación o rollback en el caso de que falle algo, y el proceso de deployment o rollout, es decir, ya lo instalo directamente en producción y queda funcionando hasta el próximo ciclo de actualizaciones. Y luego, validar, generalmente es adecuado hacer un seguimiento del deployment por lo menos una semana, va a depender de la actualización, va a depender de la urgencia, va a depender de la criticidad, pero en general seguirlo una semana está bien, crear reportes y hacer un seguimiento. Con respecto a la administración de configuraciones, ¿qué voy a tener en las configuraciones? Van a ser los cambios de cada uno de los archivos que tienen configuraciones. Por ejemplo, archivos donde hay conexiones a base de datos, archivos donde hay contraseñas, archivos donde hay una configuración particular de una aplicación, ya sea una aplicación que sea privativa o de software libre. Todo esto van a ser la administración de las configuraciones, que después vamos a ver también dónde tienen que instalarse y dónde tienen que mantenerse esas configuraciones. En este caso, acá hay un poco de teoría, pero básicamente a las configuraciones existe un elemento que se llama configuration item, que es el componente, obviamente, que va a registrar el cambio, es decir, el archivo de configuración específico que va a sufrir el cambio. La versión, es demasiado para aclarar, con la versión 1.1 hago el cambio, automáticamente tengo la 1.2. La configuración van a ser todos los componentes que comprenden el punto de cambio. El building va a ser el proceso de ensamblado, es decir, si yo tengo más de un archivo, voy a tener varios ítems.
esos ítems, la colección de componentes va a ser la configuración y el building va a ser básicamente el proceso de ensamblado o de compilación, como se le llama generalmente. El building list va a ser el conjunto de versiones, porque puede suceder que haya n cantidad de archivos que correspondan a una versión y n cantidad de archivos que correspondan a otra versión determinada. Por ejemplo, si son aplicaciones distintas. Entonces yo voy a tener un building list. Y luego voy a tener lo que son específicamente las bibliotecas, las library, que son las áreas controladas solo accesibles por personal autorizado, es decir, el lugar, los directorios, las carpetas, etcétera, que van a tener almacenado las building lists, los archivos de configuración y cada uno de los ítems que yo haya cambiado. A esta librería, a estas carpetas, solamente va a acceder personal autorizado, generalmente personal de operaciones, y a través de un procedimiento autorizado. Por ejemplo, ahora está de moda el tema de que cada archivo que se va a modificar por cada uno de los usuarios que trabajan en operaciones, por ejemplo, uno puede grabar la sesión completa de ese operador de forma tal que si comete un error se pueda volver atrás, se pueda encontrar aparte cuál fue el error, o si quiere intentar hacer algún tipo de ataque, como va a estar siendo grabado, es poco probable que esa persona decida hacerlo. Y de última, si alguien realiza un ataque, también tener toda la sesión grabada. Cuando digo grabada puede ser en video, puede estar grabado un archivo de texto, cada uno de los comandos que fue ejecutando, etcétera. Para esto hay aplicaciones. Y de forma tal que yo voy a poder detectar dónde se generó el ataque o dónde se generó el problema. Con respecto al testing, esto se realiza antes que cualquier cambio llegue a la etapa de implementación o que llegue a producción. Parece una obviedad, pero nunca está de más siempre aclarar que las etapas de testeo se tienen que realizar siempre antes de llegar a producción. ¿Qué vamos a probar? Se va a probar la funcionalidad, esto es lo primero que siempre hay que confirmar, que lo que nosotros estamos implementando, el cambio que se está implementando, funciona de acuerdo a las expectativas y lo que se haya definido al momento de planificar el cambio. Luego vamos a probar las configuraciones, probar la seguridad, es decir, que se preserve la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema y que no se altere bajo ningún punto de vista, sobre todo la integridad, la compatibilidad con los elementos que ya tenemos funcionando, de forma tal que un cambio, por ejemplo, siempre tiene que ser compatible para atrás, excepto que haya un cambio masivo y completo de toda la aplicación, y luego también la integración con los componentes que ya tenemos funcionando hasta ese momento. Estos son algunos de los aspectos más importantes que deberíamos testear siempre, como mencionaba, en las etapas de testing antes de llegar a producción. Luego voy a tener el control de las aplicaciones. En este caso, lo que voy a hacer es planificar y verificar algún tipo de cambio que haya realizado. Lo primero que voy a verificar es la exactitud, es decir, que los datos ingresados a cada una de las aplicaciones sean exactos de acuerdo a lo que haya definido el negocio. No debe haber ningún tipo de diferencia entre lo que se tiene que ingresar y lo que se debería ingresar. También parece algo obvio, pero muchas veces por falta de verificaciones, esto lo vamos a ver más adelante, por falta de verificaciones o por falta de validación de datos, se termina ingresando un dato que termina rompiendo o invalidando la aplicación y obviamente también la exactitud de los datos o las operaciones que tenga que realizar esa aplicación determinada. ¿Qué se va a verificar? Primero van a ser datos preventivos, análisis preventivo, de forma tal que toda entrada tiene que ser verificada, lo que mencionaba anteriormente, de si yo estoy esperando un número de documento, fijarme bien y verificar que qué sucede si ingreso una letra, por ejemplo, que obviamente el sistema no está preparado para procesar. Luego voy a tener cambios detectivos, en este caso, por ejemplo, voy a verificar el chequeo de redundancia cíclica o hashing, ya vimos en el dominio de criptografía, y luego también voy a poder chequear algún tipo de dato correctivo, por ejemplo, si falla todo, tener un backup y adicionalmente también algún tipo de reporte sobre los controles que se realizaron y qué fue lo que falló, de qué manera falló. Luego voy a verificar la seguridad, en donde mencionaba anteriormente que tengo que verificar la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Aquí también voy a tener controles preventivos, en general, por ejemplo, un firewall para que no me ingresen datos que no estoy esperando, la clasificación de la información,
la separación de ambientes, que vamos a hablar un poquito más adelante, en este caso se separa desarrollo, testing y producción, todo lo que tenga que ver con el cifrado de la información para mantener la confidencialidad de la misma y que de esta manera alguien que no debe ver la información logre verla. Luego voy a tener controles detectivos, un IDS, por ejemplo, y los logs, cosa que ya hemos hablado en extenso en dominios anteriores. Y luego podría llegar a tener algún tipo de control correctivo de respuesta ante emergencia, que también lo mencionamos en dominios anteriores. Luego voy a tener también controles de consistencia. En este caso, lo que tengo que verificar es que la información sea consistente al momento de procesarse con los medios que tenga. Por ejemplo, en el caso de un control preventivo, será un diccionario de datos, verificar que cada uno de los datos corresponde con el tipo que deseo procesar. Los DBMS, que lo vamos a ver específicamente ahora dentro de un rato cuando hablemos de base de datos. Luego voy a tener controles detectivos, comparar, por ejemplo, qué pasa antes y luego que ingrese el dato, o si en el caso de que estoy implementando un cambio muy importante, verificar con un sistema viejo, un sistema en espejo, que generalmente esto lo vamos a ver también en base de datos, tener una implementación en paralelo de forma tal que tengo el sistema viejo sin cambio, procesando la información, y el sistema nuevo con los cambios, también procesando la información. Y obviamente ambos tienen que ser exactamente iguales y no debería detectarse ninguna diferencia. Eso es lo que se llama comparación. Y luego voy a tener un control correctivo en donde, por ejemplo, voy a tener comentarios del software para saber qué se cambió, quién hizo el cambio, etcétera, controles en la base de datos o cualquier tipo de control que me permita detectar y corregir a tiempo cualquier desvío. Bien, hasta aquí hemos llegado entonces con lo que es en general el ciclo de vida del desarrollo del software o lo que corresponde a la parte de gestión del ciclo de vida del desarrollo del software. Y ahora nos vamos a meter de lleno en lo que corresponde a la parte técnica del mismo. ¿Qué es el ciclo de desarrollo del software? Para comenzar, nos dice que el software tiene que ser planeado, diseñado, construido y ejecutado de acuerdo a principios de ingeniería. Esto es lo que yo mencionaba anteriormente, hoy cuando comenzamos, de decir que quería hacer la casa sin tener la arquitectura o sin tener los planos desarrollados. En el ciclo de desarrollo del software, lo que vamos a tener justamente es ese proceso de ingeniería en donde vamos a tener que ir respetando distintas etapas de forma tal que cada una de las etapas nos va a llevar hacia un proceso de diseño hasta el diseño hasta la implementación, perdón, hasta la implementación completa de lo que es la aplicación. ¿Qué podría llegar a incluir? Va a incluir métricas, el modelado de amenazas, que ya lo hablamos cuando hablamos de gestión de riesgo en el primer dominio. Aquí es un buen momento para repasar el dominio 1. Métodos y técnicas de desarrollo, que la vamos a ver dentro de un rato, y todo lo que tenga que ver con el seguimiento de progresos, que era lo que mencionaba anteriormente, relacionado también al control de cambios. Lo primero que vamos a ver con el ciclo de vida de desarrollo de software y que ya mencioné anteriormente es la separación de ambientes. Algo sumamente importante, algo que muchas veces no se le da la importancia que realmente tiene y nos dice que cuando estamos desarrollando aplicaciones tenemos que tener por lo menos 3 o 4 ambientes. ¿Se puede tener más? Sí, no hay ningún problema. Conozco organizaciones que tienen 7, 9 ambientes, pero en general, y el 6SCP nos dice que tiene que haber por lo menos 3 ambientes. El primero de ellos va a ser el ambiente de desarrollo, en donde se codifica y se hacen todos los cambios, se hacen las mejoras y demás, codificación de la aplicación. El ambiente de testing, de prueba o de preproducción, puede recibir cualquier nombre, el nombre es lo de menos, lo que tiene que quedar claro es que es un ambiente donde se prueba todo lo que se desarrolló previamente, y luego el ambiente propiamente dicho de producción. ¿Cuál va a ser la cuarta etapa, por decirlo de alguna manera, o el cuarto ambiente? Va a ser el ambiente de operaciones, que va a ser la gente responsable de implementar los cambios en producción. Es decir, puede ser un área totalmente separada o puede ser un área que esté trabajando específicamente dentro de producción. Lo importante a señalar, 3 etapas como mínimo: desarrollo, prueba y producción, independientemente de quién implemente los cambios después en producción. Una cosa sumamente importante relacionada a la separación de ambientes es que el área de desarrollo no tiene que acceder
no tiene que acceder al área de pruebas. El área de testing no tiene que acceder al área de producción. El área de producción no tiene que acceder al área de pruebas y el área de pruebas no tiene que acceder al área de desarrollo. ¿Para qué es este no puede, no puede y no puede que repetir tantas veces? Es para evitar contaminación de ambientes. Un área de desarrollo que accede a pruebas estaría contaminando las pruebas y un área de pruebas que accede a desarrollo estaría accediendo a información que es menos confiable de su área de integridad, ¿sí? Entonces, siempre hay que mantenerlas separadas. ¿Cómo se puede separar? Se puede separar, por ejemplo, con configuración de permisos, se pueden configurar con LAN, con VLAN, perdón, con VLAN, y así sucesivamente, de forma tal que distintos usuarios de distintas áreas no puedan acceder a recursos que no les correspondan. Luego tenemos los contratos de software. ¿Qué es un software escrow o un contrato de software? Es un contrato, un pacto que existe entre una empresa que desarrolla y una empresa cliente, una empresa de desarrolladores y una empresa cliente. ¿Para qué se hace esto? En general se realiza cuando se va a depositar el código fuente en una tercera parte, generalmente en una escribanía, de forma tal que si la empresa de desarrollo desaparece por algún motivo o es acusada de algo por el cliente puede acceder en algún momento al código fuente de la aplicación y de esa manera la empresa no es perjudicada. Y por otro lado, también sirve para cuidar la propiedad intelectual del código fuente del propietario de quien haya desarrollado ese código fuente. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces sucede que la empresa que compró el software piensa que el código fuente era parte de esa compra y se termina quedando con la propiedad intelectual, afectando obviamente a los desarrolladores. Por lo tanto, sirve en los dos sentidos. Lo que va a suceder es que si la empresa se ve afectada por el desarrollador, puede hacer el reclamo y conseguir en última instancia el código fuente. Y si la empresa desarrolladora se ve afectada por el robo o por el plagio del código fuente, puede hacer el reclamo que corresponda delante de la justicia. Para eso sirve el software escrow. Y como decía, en general, la tercera parte involucrada, la parte confiable, suele ser algún estudio de escribanía o abogados. En general, el vendor es el propietario de la propiedad intelectual, esto en general es así, excepto que haya habido algún tipo de contrato previo en donde queda aclarado que la empresa que compra la aplicación también está comprando el código fuente. Si no está aclarado explícitamente, en general la propiedad intelectual pertenece a quien haya desarrollado la aplicación. Por otro lado, también suele suceder que hay desarrolladores que trabajan para una empresa y obviamente están desarrollando aplicaciones todo el tiempo. En ese caso, ¿de quién es la propiedad intelectual? Ahí la propiedad intelectual es de la empresa que contrató al desarrollador, ¿sí? Tiene que quedar muy claro esto. Es una empresa de terceros que está contratada por una empresa para desarrollar, la propiedad intelectual es de la empresa desarrolladora. Por ejemplo, una software factory. Ahora, si la empresa contrató a un programador y ese programador está trabajando bajo la esfera de la organización, en ese caso, la propiedad intelectual es de la organización. Generalmente también se accede al código compilado, es decir, una empresa cuando compra un producto accede al código compilado. Y como decía antes, no accede al código fuente, excepto que esto esté aclarado específicamente en algún tipo de contrato. ¿Por qué aclaro mucho esto? Porque en general da problemas legales, trae muchos problemas legales a las organizaciones que compran software o a las organizaciones que venden software. Por otro lado, tenemos el Service Level Agreement, el SLA, que ya mencionamos anteriormente también en otro dominio. En este caso es un contrato que define el soporte técnico, los parámetros ante los cuales un proveedor entregará a sus clientes los servicios que tiene que entregar, ya sea una aplicación o algún tipo de servicio determinado. En general, los SLA definen medidas técnicas para saber cuáles van a ser las condiciones que se van a brindar en el servicio. Por ejemplo, yo digo, voy a brindar un servicio de conexión a Internet de 99,99%, significa que en el año solamente se puede caer muy poquito tiempo, saquen la cuenta ustedes, pues se puede estar caído muy poquitos minutos, porque si no estaría fuera de las condiciones que yo establecí. Lo mismo pasaría con un ISP, lo mismo pasaría con el desarrollo de una aplicación determinada.
A continuación vamos a ver los modelos de desarrollo de software y vamos a ver las distintas etapas en las que se dividen estos modelos. Lo que estamos viendo aquí es las etapas que define el NIST. El NIST ya lo habíamos definido en otros dominios, el Instituto de Tecnología y de Seguridad de Estados Unidos, y define las distintas fases que tiene el ciclo de vida del desarrollo de software. Obviamente esto podría incluir más o menos etapas, ya vamos a ver que hay algunas etapas que se pueden llegar a saltear, entre comillas, pero la realidad es que en general se deberían cumplir todas. La primera etapa, como pueden ver allí, es los requerimientos, es decir, saber qué requerimientos voy a necesitar para desarrollar la aplicación o para corregir la aplicación en el caso de que esté haciendo algún tipo de corrección de bug. Luego voy a tener el diseño específicamente, esto lo habíamos hablado cuando dijimos todo lo que tenga que ver con el modelado de amenazas y la gestión de riesgo en el primer dominio, aquí también va a estar involucrado. Luego voy a tener el desarrollo propiamente dicho, que es la escritura del código, y se supone que es escritura de código seguro, esto después vamos a ver que en realidad no es tan así. La parte de testing, que ya mencioné anteriormente, la parte de deployment o implementación propiamente dicha, y luego voy a tener dos etapas más que muchas veces ni siquiera se las considera, que son la etapa de mantenimiento, acá va a estar involucrado el control de cambios, el control de configuración que mencioné al principio del dominio, y luego la última etapa, que es así directamente en general, ni siquiera se considera, que es la etapa de disposal, es decir, todo lo que tenga que ver con la eliminación segura de una versión determinada o de una aplicación determinada. El ejemplo típico de esto es cuando estoy usando un software y lo voy a reemplazar por otro o voy a reemplazarlo por una versión más nueva. Y en este caso, lo que tengo que hacer es la sanitización de todos los datos y la eliminación segura de todos los datos para que no pueda haber reutilización de información, algo que también habíamos mencionado en dominios anteriores, cuando aprovecho información que fue olvidada, entre comillas, y alguien la puede aprovechar para beneficio propio. En el caso de esta publicación es la NIS 800-64, revisión 2, se la pueden descargar sin ningún tipo de problema si alguien tiene más curiosidad por profundizar. De todos modos, cada una de las fases la vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. La iniciación del proyecto, como decía antes, lo que voy a tener que ver es la definición del concepto del proyecto. En este caso está pensado para, vamos a suponer que es un proyecto nuevo, pero tranquilamente lo puedo aplicar a una etapa de corrección o a una etapa de mejora o a una etapa de agregado de una funcionalidad en el caso que corresponda. Luego voy a tener que definir una propuesta y hacer un estudio inicial de si esa propuesta es viable o no. Luego voy a hacer la etapa de planificación, análisis y diseño funcional, en donde voy a hacer los requerimientos de software y hardware. Generalmente lo más que voy a tener acá son las especificaciones de qué es lo que voy a necesitar para desarrollar lo que estoy pensando desarrollar. Luego en la parte 3 voy a tener las especificaciones propias del diseño, el diseño funcional, la aplicación detallada a nivel de sistema y luego ya la parte de diseño de la codificación sin entrar en la codificación propiamente dicho. Por ejemplo, en este caso podría llegar a definir lenguajes de programación, tipos de base de datos y así sucesivamente hasta que tenga todo el diseño completamente terminado de la aplicación. Luego sí, la etapa 4, el desarrollo propiamente dicho y la codificación del software. Fíjense que en general, cuando yo había empezado a hablar hoy, cuando empecé el dominio, decíamos que los desarrolladores muchas veces directamente saltamos a esta etapa, es decir, a la etapa 4, sin pasar por la etapa de arquitectura y sin pasar por la etapa de evaluación del diseño. Luego voy a tener la etapa de instalación e implementación, luego la etapa de mantenimiento operativo en el cambio de que tenga que implementar algún tipo de corrección o realizar algún tipo de modificación, y luego, como ya mencioné antes, la parte de revisión o de reemplazo, en donde directamente pienso reemplazar la aplicación por completo por algún motivo determinado, ya sea porque no cumple el requerimiento o en general es porque quedó demasiado vieja y ya no me sirve para lo que necesito hacer en el negocio en ese momento determinado.
Este es un gráfico sumamente viejo, conocido, lo pongo más por humor que otra cosa. Es un ejemplo de lo que suele suceder en las organizaciones con la gente que trabajamos en sistemas. Fíjense que todos los participantes de cada uno de los cuadros que aparece aquí son personas que trabajamos en sistemas. Sin embargo, muchas veces hay errores de comunicación entre nosotros mismos. Imagínense los errores de comunicación que también puede haber entre el área de legales, el área de seguridad, el área de recursos humanos, si ni siquiera nos sabemos comunicar entre nosotros que trabajamos en sistemas y supuestamente hablamos el mismo idioma. Te los dejo un ratito ahí para que lo tengan y lo puedan ver y disfrutar un ratito por lo menos de este gráfico antes de seguir con la parte teórica. El primer método que vamos a analizar en lo que es específicamente el desarrollo de software es el método denominado cascada. Se denomina así porque cada una de las tareas o fases va a tener que ir siendo finalizada antes de empezar la fase siguiente. Es decir, vamos a ir bajando en forma de cascada por cada una de las fases en el proyecto y en cada una de las etapas del ciclo de vida. Uno de los problemas que tiene esta metodología es que no permite el paralelismo, es decir, si yo no termino la etapa 1, no puedo pasar a la etapa 2 y por lo tanto en sistemas grandes se dificulta el escalamiento porque tendría, si tengo muchos desarrolladores, tendría mucha gente esperando, por ejemplo, en la etapa 2 cuando en realidad tengo que terminar todavía la etapa 1. Por lo tanto, el principal problema que tiene esta metodología y por lo cual después se fue perfeccionando o incluso fueron haciendo otros métodos, es el problema en el escalamiento a sistemas grandes con muchos desarrolladores. Por eso nacieron algunos otros modelos basados en cascada. El primero de ellos, SPM o programación estructurada. Seguramente si alguno de ustedes tiene más de 25 años, probablemente haya programado de esta manera. Y en este caso lo que se hace es tratar de fortalecer distintas funciones o modularidad dentro de las aplicaciones, de forma tal que yo no tengo que esperar desarrollar toda una aplicación completa, sino que lo que hago es modularizar una aplicación. Es decir, es el famoso divide y triunfarás. Agarro un proyecto grande y lo divido en distintos módulos, de forma tal que lo que hago es mini cascadas por cada uno de los módulos. Esto me permite tener distintos grupos de desarrollo y tener grupos de desarrollo más pequeños, de forma tal que en realidad, en vez de tener un super mega proyecto con una cascada grande, tengo proyectitos pequeños con cascadas en cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos lo que se denominó case. Esto fue más una promesa que otra cosa, era utilizar computadoras para analizar, diseñar y desarrollar software. Actualmente existen algunas herramientas de case, pero la realidad es que la mayoría de ellas han terminado fracasando y en general todavía no se ha logrado que las computadoras programen por los seres humanos. Era la idea de las aplicaciones tipo case. Aquí tenemos la primera etapa, que es el análisis de requisitos, que ya mencionábamos anteriormente, el diseño del sistema, el diseño del programa, la codificación en la etapa 4, que ya había mencionado anteriormente cuando hablamos de NIST, las pruebas, la implementación y el mantenimiento. Y como podemos ver en este caso, no está la etapa 8 que habíamos mencionado anteriormente, que es la etapa de disposal, ¿sí? Es decir, la etapa en donde directamente descartamos el sistema. ¿Por qué no está en cascada? Porque en teoría, en ese momento, cuando fue pensado en los años 70, se desarrollaba un sistema o se diseñaba un sistema para que sea usado de por vida, o por lo menos hasta ese momento a nadie se le había ocurrido reemplazar un sistema por otro. Por lo tanto, no tenía demasiado sentido el tema de disposal de la aplicación. Luego tenemos lo que es específicamente otro tipo de diseño de aplicaciones, es el diseño o el desarrollo iterativo. En este caso, el proyecto es dividido en subproyectos, como mencioné anteriormente, y a cada uno de ellos se le aplica cascada. Está pensado para escalar sistemas grandes y adicionalmente también está pensado en el feedback del usuario. ¿Por qué hacemos esto? Porque en cada una de las subcascadas o en cada uno de los subproyectos, lo que vamos a incluir
es la opinión del usuario, de forma tal que el usuario puede ir opinando sobre los cambios, las mejoras o el desarrollo que se esté haciendo, y con esto nos salvamos de tener que probar en última instancia con el usuario y que el usuario termine diciendo no me gusta tal o cual cosa o directamente no puede usar la aplicación por tal motivo, teniendo que perder muchísimas horas de desarrollo, diseño, programación, etc. Dentro de los modelos iterativos, el más conocido de todos es el prototipado, que nació en los 80 y actualmente se está utilizando muchísimo en desarrollos ágiles y también en desarrollo de aplicaciones móviles y desarrollo web. ¿Qué tiene como objetivo esto? Crear un prototipo, que es una versión simple, no funcional de la aplicación, en donde se da un vistazo general sobre la interfase y se pide el feedback del usuario para ver si está satisfecho. Una vez que da el OK de esa interfase, de los colores, del modo de funcionamiento general y da el OK al prototipado, a partir de ahí se empieza a generar el núcleo de la aplicación propiamente dicho y a programar la parte funcional de la misma. Incluso el prototipado muchas veces ni siquiera es necesario que se haga en computadora, se puede hacer con lápiz y papel, en cartulinas grandes, por ejemplo, simulando la aplicación real y el funcionamiento real. Es decir, que el usuario tenga una interfase completamente visual de lo que va a ver después en el monitor o en la computadora. A partir de lo que hay, como decía antes, se empieza el desarrollo propiamente dicho. El diseño en espiral es la combinación de la cascada y el prototipado. Y adicionalmente se introduce en este método de desarrollo todo lo que tenga que ver con el análisis de riesgo, de forma tal que se va a poder ir analizando los costos estimados para cada una de las etapas, de forma tal que el prototipado y la cascada me van a poder mantener actualizado sobre cuál va a ser el costo total estimado del desarrollo. Por último, y el que está más de moda, que nació a principios de los 90 y que actualmente todos los desarrolladores que se precien utilizan, es la orientación a objetos, o más conocido como OOP. Permite el reuso, el encapsulamiento, y ahora vamos a ver específicamente cada una de las cosas que intervienen dentro de la orientación a objetos, donde un objeto se va a definir como los datos y los métodos que utilizan esos datos. Tenemos el Extreme Programming, o programación extrema o programación ágil, que es el nombre que generalmente se le da. En este caso, el modelo es construido en base al desarrollo iterativo de proyectos muy pequeños. Y cuando digo muy pequeños, realmente son pequeños porque no debería tardarse más de una semana o 15 días como máximo para desarrollar cada una de las funcionalidades de estos mini proyectos. De forma tal que al hacer código muy pequeño y al tardarse poco tiempo para desarrollarse y al ser grupos pequeños también que son involucrados en estos mini desarrollos, por mencionarlo de alguna manera, ayuda a minimizar las fallas y los tiempos construyendo lo que se denomina iteraciones. Cada iteración va a ser una iteración de una semana o de 15 días, muy rápida, que se denominan time boxes o cajas de tiempo, si lo queremos traducir de alguna manera mal traducido, y esto adicionalmente también va a estar acompañado, como ya habíamos visto en el otro método, por el feedback del usuario, de forma tal que cada una de las iteraciones vaya a tener pruebas continuas del usuario, la parte de testing, y adicionalmente, una vez que se haya testeado esta mini aplicación, puede haber un mini release. Esto nos va a permitir recibir el nombre justamente de programación extrema, de que cada cierto tiempo, por ejemplo, cada una semana o cada 15 días, haya un release, aunque sea pequeño, con pequeña cantidad de cambios, y esto nos va a permitir ajustar la aplicación dinámicamente y prácticamente en tiempo real. Esto se denomina también que es programación centrada en el usuario, porque este feedback que va brindando el usuario continuamente cada semana nos va a permitir que continuamente nos estén dando mejoras o recomendaciones para mejorar la aplicación. Si lo vemos en un gráfico, vamos a ver que efectivamente dentro de cada una de las cajas hay también mini cascadas. Se hace el análisis, el diseño, la codificación, las pruebas y particularmente ya se implementa esa caja y comienza un nuevo análisis, un nuevo diseño y así sucesivamente de la iteración o la caja siguiente. Cada una de las implementaciones van a estar
dadas de acuerdo a el tiempo que yo le dé a cada una de las iteraciones. Por otro lado, los grupos de desarrollo en general se estima que no deberían ser superiores de 5 a 10 personas, de forma tal que las iteraciones puedan ser rápidas y que las personas puedan interactuar entre ellas también rápidamente. Con respecto a la programación orientada a objetos o OOP, como decía anteriormente, es un paradigma relativamente nuevo de los años 90 de programación. En este caso se usan objetos para diseñar aplicaciones. Esto de objetos es medio rebuscado, ya lo vamos a tratar de explicar, y está basado en técnicas que incluyen herencia, modularidad, polimorfismo y encapsulamiento, cada uno de ellos conceptos por sí mismos bastante complejos que son entendidos en general cuando uno está desarrollando las aplicaciones y obviamente cada uno de ellos también tiene ventajas. Por suerte, el 6SCP no se mete en profundidad con cada uno de ellos porque si no, para aquellas personas que no son programadores o que no han invertido cierto tiempo tratando de entender lo que es la orientación a objetos, suelen resultar bastante complejos. Se popularizó, como dije antes, a principios de la década de los 90 y en principio trabaja con lo que se denomina clases u objetos. Y un objeto va a ser los datos que voy a utilizar y los métodos que voy a tener que usar para usar, valga la redundancia, esos datos. Es decir, las acciones que voy a establecer sobre cierta cantidad de datos. Entonces, para dar algunas definiciones, lo primero que tenemos que conocer es lo que se denomina una clase. ¿Qué va a ser una clase? Va a ser la definición de las propiedades y el comportamiento de un tipo de objeto concreto. Por ejemplo, para hacer un sencillo, vamos a hacer el ejemplo con la clase ser humano. Yo voy a definir que la clase ser humano tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, tiene una cabeza, tiene dos brazos, dos piernas, una boca, dos orejas, etc. Todo esto va a definir a la clase ser humano en general. Pero adicionalmente también va a haber un objeto, que en este caso va a ser la entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos. Por ejemplo, yo puedo decir que el objeto definido como hombre tiene ciertas propiedades que son distintas a el objeto definido como mujer. Sin embargo, ambos pertenecen a la clase general ser humano. Por supuesto, cada objeto va a tener su comportamiento y su funcionalidad, a lo que se denomina acciones o métodos, que son distintos uno de otro. Obviamente, el objeto mujer se va a comportar de una manera y el objeto hombre se va a comportar de otra manera. No vamos a entrar en detalles aquí para tratar de evitar suspicacias, pero está clarísimo a lo que me refiero. Luego voy a tener el estado, el objeto va a estar compuesto de datos. Yo voy a tener, por ejemplo, que el objeto mujer puede ser rubia, puede ser morocha, el sujeto hombre puede estar en el estado con pelo o sin pelo, el objeto mujer puede tener tal o cual propiedad y el objeto hombre puede tener propiedades iguales, similares o totalmente distintas. Adicionalmente voy a tener también atributos asignados a esos objetos y luego, como dije, quizás lo más importante, la funcionalidad, procedimiento u acción que puede realizar un objeto determinado. Ejemplo de esto, voy a cambiar ahora el caso. Vamos a suponer que tengo un objeto auto, va a tener ciertos atributos en donde voy a tener el atributo motor, el atributo volante, el atributo ruedas. De cada uno de ellos voy a tener el estado. Por ejemplo, el estado del motor podría ser estado arrancado o el estado parado en un momento determinado, o el objeto auto completo podría tener el estado frenado, vamos a suponer que está esperando en un semáforo, o el estado ejecutándose o andando en un momento determinado. Por lo tanto, voy a tener acciones distintas que van a ser la definición de los métodos. ¿Por qué lo explico de esta manera? Con objetos reales, porque es la forma más fácil de explicarlo y de darlo a entender para aquellas personas que nunca han programado. Para aquellos que ya han programado, conozcan lo que son los objetos, conozcan lo que son las clases, los atributos y métodos, en realidad la explicación no suma demasiado porque ya lo han trabajado. Pero es importante entender conceptualmente de dónde vienen los objetos. Por eso lo explico de esa manera. Y luego voy a tener algunos adicionales, como van a ser, por ejemplo, las interfaces. Dos objetos se van a comunicar entre ellos a través de las interfaces.
Yo no puedo tener que un objeto, por ejemplo, acceda a las propiedades de otro objeto. Ejemplo de esto, el objeto auto no puede acceder a los elementos del objeto hombre, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es hacerlos interactuar de alguna manera. El objeto hombre, por ejemplo, interactuará a través de una interfase con el objeto auto y le dará acciones a que el auto haga. Por ejemplo, frenar. ¿Cómo va a frenar? Mandándole algún tipo de mensaje diciéndole que tiene que utilizar el método frenar, que a su vez dentro del auto utiliza el elemento freno. Y así sucesivamente cada uno de los objetos, interfaces y mensajes que se van enviando entre los distintos objetos. Bajo ningún momento, bajo ninguna circunstancia, perdón, tiene que haber un objeto que interactúe con otro directamente. Para eso existe lo que se denomina abstracción. Cada elemento puede realizar solamente su trabajo y no necesita revelar cómo implementa esas características. Ejemplo, si yo necesito frenar, no necesito saber cómo funciona el freno. Yo sé que si aprieto el freno, tiene que frenar, en teoría. Acá es exactamente lo mismo. Se abstrae el objeto auto y se abstrae el método frenar. La persona no sabe cómo funciona el freno, pero sabe que frena. Lo mismo pasaría con cualquier persona que aprendió a manejar, no tiene por qué saber mecánica. Yo no necesito saber cómo funciona la mecánica del auto para saber que el auto, si le doy arranque, arranca. Eso se llama abstracción. En general, cada objeto se maneja como una caja negra. Yo no necesito saber específicamente cómo hace lo que hace, simplemente necesito saber cuál es el método expuesto para saber que hace lo que hace. Luego voy a tener el encapsulamiento. En este caso, voy a reunir todos los elementos que pueden pertenecer a un mismo objeto, a una misma entidad, a un mismo nivel de abstracción. ¿Qué significa esto? Que el objeto auto va a tener encapsulado a su vez elementos como el motor, el freno, el volante, las ruedas, todos esos al mismo nivel de abstracción porque pertenecen al mismo objeto. Y luego la ocultación, que básicamente también ya lo definí, cada objeto va a estar aislado del exterior e expone solamente sus interfaces. Como dije antes, va a ser una forma de caja negra. Yo no necesito saber cómo funciona un elemento determinado, simplemente necesito saber que enviando o llamando un método, mandando un mensaje o llamando un método, ese objeto hace lo que necesito que haga. Y finalmente voy a tener lo que se denomina polimorfismo y herencia. En el caso del polimorfismo voy a tener que un objeto va a responder a un mismo mensaje distinto de acuerdo a la clase que esté llamando. Un ejemplo de esto sería, si yo tengo la clase ser humano con dos objetos distintos, hombre y mujer, yo sé que por polimorfismo, si yo envío un mensaje a una mujer, va a actuar distinto que si envío el mismo mensaje a un hombre. No voy a entrar en detalles nuevamente, pero sabemos que si nosotros le decimos algo a una mujer, probablemente nos responda distinto que lo que nos va a responder un varón. Así que a eso podríamos decir que es polimorfismo, que un objeto puede responder distinto al mismo mensaje. Y luego la herencia, que en esto queda claro justamente con la clase ser humano que mencionaba antes. Yo voy a tener el objeto hombre y el objeto mujer que van a heredar características de la clase, de la superclase ser humano. Pero a su vez también van a compartir elementos entre ellos y adicionalmente van a tener métodos que los va a hacer distintos uno de otro. A eso se denomina herencia. Aquí tenemos todos los elementos, entonces tenemos el encapsulamiento, por un lado, el objeto está totalmente encapsulado en el primer cuadro que tenemos aquí, cada uno de ellos va a tener su estructura de datos, distintas funcionalidades y distintos tipos de requerimientos que va a poder responder a través de lo que se denomina, como dije, interfaces. Otro objeto, que en este caso sería este y este que tenemos aquí, van a interactuar a través de la interfase enviando y recibiendo mensajes de cada uno de los objetos. Como dijimos, cada objeto va a estar encapsulado y va a estar abstraído del resto de los objetos. Ningún objeto en ningún momento podría superponerse uno con otro, un objeto no podría utilizar las funcionalidades de otro. ¿Cómo lo va a hacer? Enviando mensajes a través de las interfaces. Es la única manera que tienen los objetos de hacerlo. Esto puede resultar complicado la primera vez que se escucha, pero los lenguajes de programación, todos ellos, tienen distintas estructuras de datos y distintas formas de utilizar, definir los objetos para que interactúen de esta manera que yo acabo de explicar.
El próximo tema de este dominio son las bases de datos, que obviamente no podían quedar afuera de todo lo que tenga que ver con el ciclo de vida del desarrollo de software o de aplicaciones. Lo primero que vamos a definir cuando hablamos de base de datos es obviamente que es una colección de datos almacenados de una forma que pueda permitir el fácil acceso a múltiples usuarios. La forma en que van a estar almacenados estos datos va a depender del tipo de base de datos y de la estructura de esta base de datos. Pero lo importante es que es una colección de datos, valga la redundancia nuevamente, que son almacenados y que son accesibles por múltiples usuarios y accediendo, por supuesto, todos juntos o a la vez, se va a tener que dar esta posibilidad. Adicionalmente tenemos lo que se denomina el DBMS, el Database Management System, que es el conjunto de programas utilizados para manejar estas estructuras de datos y su seguridad. Es decir, el DBMS puede ser un SQL Server, un MySQL, un DB2, un Clipper, en el caso de que estemos haciendo referencia a bases de datos muy viejas, va a ser el programa que se va a utilizar para acceder a esa estructura de datos. Y finalmente, el control de acceso a esa base de datos puede ser utilizado para restringir a un usuario determinado o a un rol determinado cierta cantidad de datos o cierta cantidad de información a la cual queremos que acceda o no queremos que acceda. ¿Cuáles van a ser los componentes de una base de datos? Y en este caso nos vamos a centrar en bases de datos SQL, porque lamentablemente todavía en el CSCP no se habla demasiado, no se entra en profundidad con bases de datos no SQL. Son bases de datos que cada vez están más de moda. Entonces la estructura va a ser un esquema de la base de datos, luego voy a tener un lenguaje, el DML, que es el que va a permitir a las aplicaciones y a los usuarios manipular esos datos de acuerdo al acceso, a los roles y a la estructura de esta base. Y luego voy a tener el lenguaje propiamente dicho de consulta, lo que se llama el query language, y que generalmente se lo conoce como el lenguaje SQL, que va a depender del tipo de base de datos y del motor que esté utilizando, porque ustedes sabrán que tirar una consulta, un MySQL, un Access o un Oracle no es exactamente lo mismo. Por lo tanto, el SQL va a variar de acuerdo al motor. Sabemos que hay un SQL, que es el SQL ANSI, que viene de los años 70, que es el estándar que generalmente se tiende a utilizar, pero cada motor utiliza sus propias estructuras y utiliza su propio lenguaje adaptado de acuerdo a los requerimientos del fabricante. Y luego voy a tener el generador de reportes, acá no hay mucho para agregar, genera reportes obviamente, también va a depender del motor de base de datos, incluso hay algunas bases que directamente no tienen generadores de reportes y hay que hacerlo a mano. Y finalmente tenemos la estructura del diccionario de datos, que va a ser todo el repositorio central de los elementos y las relaciones. En este caso va a incluir todas las tablas, las vistas, los fuentes de datos, las relaciones, los índices, y cada uno de los elementos que estén relacionados a el dato propiamente dicho. Por supuesto, el diccionario de datos también va a ser manipulado de acuerdo al lenguaje de de SQL y de acuerdo al motor de base de datos. Generalmente un diccionario que funciona de una manera determinada y que puede ser interpretado por un motor de base de datos no va a poder ser interpretado por otro motor. Así que eso va a ser muy interno generalmente de la base de datos que estemos manejando en un momento determinado. Con respecto a los distintos modelos de datos que vamos a tener, en este caso, como mencionaba, vamos a hacer hincapié en el modelo relacional, generalmente conocido por todos nosotros, por SQL, trabaja con atributos, en donde vamos a tener columnas y las tuplas, que van a ser las filas o registros. Esto se va a definir en un formato tabla, columnas y filas, para almacenar y organizar la información. Esto generalmente se denomina tablas o vistas de datos. Luego voy a tener un modelo jerárquico, que en este caso se combinan registros y campos organizados de una forma lógica, de forma de un árbol, como su nombre lo indica, es jerárquico, hay una raíz y la relación es de uno a muchos, es decir, la raíz está relacionado con varios hijos y esos hijos a su vez están relacionados con hojas y así sucesivamente se va a ir estructurando.
Y luego voy a tener modelos de datos distribuidos, que en este caso lo que voy a tener es más de una base de datos distribuido lógicamente por distintos lugares del mundo, por distintos servidores, etcétera, y relacionados o conectados de alguna manera determinada. En general, las bases de datos, por ejemplo, no SQL, van a ser tipos de datos distribuidos y que, como decía hoy, el 6SSP todavía no se mete con este tipo de base de datos más allá de su definición y no mucho más que eso. Todo lo que vamos a ver a continuación va a estar relacionado, valga la redundancia, al modelo relacional. Entonces, en el modelo relacional lo que vamos a tener van a ser distintos elementos. El primero de ellos va a ser la primary key o generalmente denominada PK. Es un campo de la tabla que va a enlazar todos los campos de un registro determinado. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener, por ejemplo, si tengo una persona definida como un registro, vamos a suponer tenemos mi nombre, mi apellido, obviamente puede haber otras personas que se llamen igual que yo. Vamos a suponer, si yo me llamo Juan Pérez, tengo la mala suerte, entre comillas, de llamarme Juan Pérez, seguramente habrá muchos Juan Pérez en el mundo. Por lo tanto, voy a tener que tener una primary key, un campo, que identifique a cuál Juan Pérez yo me estoy refiriendo. Esto generalmente, el caso más sencillo, es poner un número de documento, un número de cédula, un número de pasaporte, que en teoría debería ser único para cada Juan Pérez. Por lo tanto, en vez de hacer referencia a Juan Pérez, voy a hacer referencia al número de documento 1, 2, 3, 4, etc. Eso va a ser la primary key. Es un campo que va a permitir identificar de forma unívoca un registro determinado, o sea, una fila determinada de la tabla. Luego voy a tener la foreign key. Esto lo vamos a ver después en un gráfico, pero va a ser el atributo de una tabla que es primary key en otra. Por ejemplo, si yo tengo que relacionar provincias con países, probablemente yo a una provincia le voy a poner a qué país pertenece. Por lo tanto, voy a tener, vamos a suponer que tengo 15 países en Latinoamérica, el país 1 es Argentina, vamos a suponer que está alfabéticamente, el país 2 Bolivia, el país 3 Colombia, etcétera, y luego voy a tener provincias de cada uno de ellos. Y voy a decir, la provincia de Buenos Aires, que es la primary key en la tabla de provincias 1, tiene una foreign key en la tabla de países que corresponde al 1, que es Argentina. La provincia 2, Córdoba, también tiene la foreign key 1 porque pertenece a Argentina también. Pero la provincia 3, que es Bucaramanga, tiene la foreign key 3, en este caso también, porque pertenece a Colombia, y así sucesivamente. Luego voy a tener la concurrencia. En este caso es un recurso que es accedido por múltiples procesos o usuarios en el mismo momento. Como decía anteriormente, la definición propia de la base de datos nos va a permitir que un dato en un momento determinado pueda ser accesible múltiples veces por múltiples usuarios. A esto se denomina concurrencia. Pero puede suceder que dos procesos intenten acceder al mismo recurso en el mismo momento para escribirlo. Esto no debería ser posible porque yo tengo que tener de alguna manera una cola en donde voy a ir determinando qué recurso, qué proceso accedió primero para escribirlo primero, porque si no, obviamente, se daría un problema de integridad, que es lo que vamos a ver a continuación. La tarea de asegurar que dos procesos no acceden al mismo recurso en el mismo momento es lo que se denomina locking, ¿sí? Es decir, el cerrado de un campo, de un registro determinado para que no pueda ser escrito en el mismo momento por dos procesos distintos. Y con respecto a la integridad, voy a tener tres tipos de integridad. La primera de ellas va a ser la integridad semántica. En este caso, se asegura la estructura y los comandos, yo los voy a tener predefinidos de forma tal que no voy a poderle cambiar la estructura de un dato determinado y tampoco voy a poder cambiar los comandos de acuerdo a lo que se me ocurra en un momento determinado. Para esto existe la integridad semántica y esto va a estar fortalecido y asegurado por el motor de la base de datos, en donde todo momento va a estar validando qué es lo que escribo semánticamente de forma tal que yo no pueda escribir un comando, por ejemplo, que no exista. Parece obvio, pero tiene que asegurarse esto. Luego voy a tener la integridad referencial. En este caso, todas las foreign key deberían apuntar a una primary key existente, lo que citaba antes. Yo no puedo tener una provincia
que apunte, por ejemplo, a un país que no existe o a una primary key de un país que fue eliminado. Por lo tanto, eso se llama integridad referencial. Y la última es la entidad, en donde cada tupla es única e identificada por una primary key. Yo decía hoy previamente que podía tener n cantidad de Juan Pérez, pero cada uno de ellos en realidad va a ser único porque va a estar identificado por números de documentos distintos. Lo que no puedo tener es dos documentos iguales que pertenezcan a personas distintas. Ahí estaría violando lo que es la integridad de la entidad. Con respecto a los requerimientos de una base de datos relacional, tenemos lo que se denomina ACID, la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad. Tengan cuidado con el tema de la sigla aquí, porque el caso de isolation, que es la I en el caso de inglés, es aislamiento en el caso de español. Por lo tanto, la sigla se cambia y quedaría ACAD, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. La atomicidad del primero de ellos es que en este caso tengo que confirmar o rechazar todas las partes de una transacción. No puedo hacer una parte sí y una parte no. Es todo o nada. Si yo tengo una transacción que hace una inserción de un dato, una modificación con un update y después un borrado, no puedo hacer una parte sí y otra parte no. Tengo que hacer las tres acciones consecutivas sin ningún tipo de cambio en esa transacción. Con respecto a la consistencia, ocurre cuando una base de datos pasa de un estado válido a otro estado válido a través de una transacción. Yo no puedo hacer que una base de datos o un campo o un registro cambie de estado a través de algo que no está permitido específicamente por el motor de base de datos, porque estaría rompiendo algunos de los modelos de integridad que mencioné anteriormente. Siempre el dato y el registro y la transacción tiene que ser consistente de acuerdo al lenguaje que yo esté manejando en ese motor de base de datos. Luego voy a tener el aislamiento. Los resultados de una transacción se consideran siempre independientes de otra transacción. Por lo tanto, si yo completo una transacción, significa que la que viene a continuación es totalmente independiente de la anterior. Acá también hablamos parecido a lo que mencionábamos anteriormente con la abstracción en los objetos. Aquí sucede exactamente lo mismo. Y luego, la última, la durabilidad, en donde los resultados de una transacción completa son permanentes. Yo no puedo, como decía anteriormente, como están aislados, yo no puedo hacer que una transacción dañe la transacción anterior. Se considera que cada vez que se aísla una transacción de la siguiente, esa transacción es durable en el tiempo hasta que exista otra transacción que de alguna manera modifique la transacción anterior. Pero cada una de ellas también van a ser independientes. Entonces, aquí tenemos el gráfico que mencionaba anteriormente de la integridad. Yo en la tabla A tengo una tabla de nombres de perros, en donde tengo Dallas, Cricket, etc. Esto va a ser la primary key, porque se supone que cada perro debería llamarse distinto. Este gráfico lo pongo a propósito, en realidad, porque no necesariamente está bien, porque yo podría tener tranquilamente dos perros que se llamen Dallas. Y en este caso, aquí se rompería la integridad de la primary key. Por lo tanto, esta tabla, si bien es un gráfico de un ejemplo del 6SP, no está del todo bien porque necesitaría tener algún tipo de identificador de perros, de forma tal que si hay dos perros que se llamen igual, yo podría tener identificador 1 e identificador 2 para identificarlos, valga la redundancia. Pero en este caso, este ejemplo, la primary key es el nombre del perro, donde tengo toda la tabla de nombres de perro. Los atributos van a ser el color, black, white, etc. Y voy a tener las tuplas, que son cada uno de los registros, que van a ser cada uno de los perros que están participando, en este caso, de un concurso. Y luego voy a tener la tabla específicamente de concursos, en donde voy a mostrar el ganador, en este caso, y voy a tener la foreign key. Yo no puedo tener que ganó un perro Juan, cuando el perro Juan no existe en la tabla A, en la tabla de perros. Por lo tanto, sí o sí, uno de los perros que tiene que ganar es uno de los que está en la tabla, sí o sí. Si no, se rompería la integridad de la foreign key que mencioné anteriormente. Como pueden ver en este caso, tampoco está del todo bien, porque hay un perro Hans que no figura en la tabla A, también podría estar más abajo, uno podría decir está más abajo y no se ve, pero si sumamos solamente los 4 perros, hay 3 perros que ahí en la tabla B no están. Por lo tanto, es un error en el gráfico. Siempre lo pongo a propósito para que se estudie lo que está bien y lo que está mal también y aprendamos los errores.
Con respecto a problemas en la base de datos, voy a tener básicamente dos problemas. El primero de ellos va a ser la agregación. Es el proceso por el cual se podría llegar a obtener información a la que no se tiene un acceso directo, pero combinando información. ¿Qué significa esto? Que voy a ir obteniendo información de a pedazos, de a poquito, y voy a ir agregando datos uno sobre otro, y esto me va a permitir obtener más información de la que originalmente tendría. Y luego voy a tener la inferencia, que en este caso lo que voy a hacer es generar nueva información basándome en algo que averigüé o en algo que ya había obtenido previamente. Estos dos tipos de errores se tratan de evitar siempre restringiendo las queries o lo que se denomina vistas. Es decir, voy a tratar de mostrar la menor cantidad de información posible al usuario de forma tal que no pueda agregar, obtener o inferir información adicional de acuerdo a lo que yo le estoy mostrando. Para esto existen lo que se denomina vistas y siempre están basadas en realizar un control granular, es decir, cuanto menos cantidad de campos le puedan mostrar a un usuario, muchísimo mejor. El ejemplo típico de esto son los cajeros automáticos. Nosotros sabemos que el banco tiene muchísima información de nosotros, tiene muchas tablas con mucha información de nuestra persona. Sin embargo, cuando vamos al cajero automático, toda la información no se muestra, simplemente se muestra los campos granulares de acuerdo a lo que nosotros necesitamos hacer en un momento determinado. Si necesitamos hacer una extracción, solamente nos van a mostrar el número de cuenta y la cantidad de dinero que tenemos, pero no nos van a mostrar todo el resto de la información. ¿Por qué? Porque no es necesario para lo que estamos necesitando en ese momento. A eso nos referimos con control granular y vista. Yo le estoy mostrando al usuario solamente lo que necesita ver en ese momento determinado para realizar esa transacción. Y luego tenemos la definición de normalización. Quizás una de las definiciones más importantes referida a la base de datos, y cuando estamos definiendo base de datos, en este caso vuelvo a repetir base de datos de SQL, las que conocemos y que venía mencionando, es el proceso por el cual se asegura la integridad referencial y de identidad de la base de datos. De forma tal que, por ejemplo, yo en la normalización voy a tratar de repetir información, voy a tratar de que la información que esté en una tabla no se repita en otra. Esto básicamente lo hago a través del proceso de normalización, y existen 5 niveles, de los cuales nosotros no nos vamos a meter, el CISSP no se mete, pero es importante conocer que en general en la práctica se hacen los 3 primeros, ¿sí? Los 5 no se llevan a la práctica porque suele ser extremadamente complejo aplicar los 5, pero los 3 primeros por lo general son obligatorios, y cualquier arquitecto de base de datos y diseñador en general se preocupa mucho, si lo está haciendo bien al trabajo, de normalizar en los 3 primeros niveles. Con respecto a la madurez del software, lo que vamos a mencionar van a ser el modelo de CMM. ¿Qué es CMM? Se basa en la premisa de que la calidad de un producto de software está en función directa de la calidad de los procesos. Hay que fijarse en este caso que no estamos hablando de seguridad, sino que estamos hablando de calidad. Y que por otro lado, la calidad va a estar basada en los procesos, no necesariamente en que las cosas se hacen bien. Esto, por eso es que justamente ese CMM es un framework de mejora continua, en donde lo que vamos a intentar es que terceras partes evalúen todo el proceso determinado completo para certificar dicho proceso. Un ejemplo que se pone siempre es que, por más que yo tenga un proceso de gestión para embolsar azúcar, no significa que el azúcar que esté adentro sea de calidad. Es más, ni siquiera significa que sea azúcar, puede ser sal. Significa que, por más que yo certifique el proceso, muchas veces no necesariamente el producto desarrollado que estoy haciendo o que estoy desarrollando en ese momento tenga la calidad que se requiera. Es sumamente importante entender esto cuando estamos hablando de madurez y cuando estamos hablando del framework, porque primero, no estamos hablando de seguridad. Segundo, no estamos diciendo que porque el proceso esté bien hecho o tenga calidad o esté certificado, significa que el producto sea a su vez seguro o que sea o que haga lo que dice que haga. Finalmente, el último tema, y aunque parezca mentira, hemos llegado al último del tema del 6SCP, es el malware.
Aquí podríamos hablar directamente de otro curso completo, hablando sobre malware, en mi caso sobre todo que me gusta y he trabajado mucho tiempo en malware, pero el 6SCP simplemente dedica muy pocas páginas, de hecho no dedica más de 3 o 4 páginas a lo que es malware y no pasa de las definiciones. Si bien es un tema sumamente importante para lo que es protección de las organizaciones, en el caso del 6SCP, con conocer las definiciones que tenemos en pantalla es suficiente. La primera es la definición de virus, la definición más vieja que existe cuando hablamos de malware, que son aplicaciones que infectan otras aplicaciones. ¿Qué significa esto? Que básicamente lo que voy a tener es un programa huésped y un programa dañino, que va a ser el virus propiamente dicho, que va a modificar el huésped. Esto se llama virus justamente por el parecido que existe con los virus biológicos, en donde tengo una célula y tengo un virus que infecta a esa célula y hace que la célula termine haciendo algo que en principio no había sido programada, entre comillas, para hacer. Por otro lado, el tema de malware, vale la aclaración porque no lo mencioné, es el término general que identifica a todos los tipos de programas maliciosos. Malware viene de un acrónimo de malicious software y va a ser básicamente una bolsa que va a reunir a todos los tipos de programas maliciosos, virus, gusanos, troyanos, etcétera, que son los que estamos viendo allí. Por otro lado, tenemos los gusanos, que no necesitan de una aplicación huésped, como acabo de explicar con el tema de los virus, y se reproducen realizando copia de sí mismos. Es decir, no voy a modificar una célula que ya tenía en el cuerpo, sino que lo que voy a hacer es reproducirme a mí mismo. Luego voy a tener los gusanos, que en este caso no necesitan tampoco de una aplicación huésped, tampoco se reproducen a sí mismos, como el caso del gusano, pero simulan ser una aplicación que en realidad realiza una acción oculta. El nombre viene del caballo del Troya, justamente de la Ilíada, en donde los griegos engañaron a los troyanos dejándole un caballo para que estos lo metieran dentro de su fortaleza y posteriormente terminar tomando la fortaleza de los troyanos. Justamente el nombre viene de ahí. No se reproducen a sí mismos y el que termina metiendo el programa dañino es el mismo usuario dentro del sistema. Por otro lado, tenemos la bomba lógica. Estos son programas que ejecutan un código determinado cuando ocurre cierto evento. Por ejemplo, un programador dañino deja una bomba lógica que, si lo despiden, dada una fecha determinada y si no realiza él, porque ya no está más dentro de la organización, una acción determinada en el programa, va a ejecutarse, por ejemplo, el borrado o una condición determinada que va a terminar dañando la organización que lo había despedido. Parece mentira, parece un poco paranoico hablar de bombas lógicas, pero en mi caso particular he tenido que hacer varios análisis forenses relacionados a este tipo de trabajo dañino que realizan generalmente empleados deshonestos o ex empleados deshonestos. Y luego tenemos el código móvil, que es un término medio inventado, por decirlo de alguna manera, por el 6SCP, no es un término que se utilice generalmente cuando hablamos de malware, pero es cualquier tipo de código que es transmitido a través de una red. Es decir, estaríamos hablando de spam, phishing, etcétera, en donde alguien transmite un código a otra persona, esa persona lo termina descargando de alguna manera y termina haciendo un daño en su sistema. A eso se denomina código móvil. Protección contra el malware. El primero de ellos que tenemos que mencionar siempre son los backups. Uno podría pensar en la primera protección contra el malware son los antivirus. En realidad es un casi no. Hoy por hoy tenemos que la protección más importante y el ransomware es una demostración de ello, es decir, estos tipos de programas que secuestran archivos, los cifran y posteriormente nos piden un rescate, que sería otro tipo de malware más actuales. La primera protección que vamos a tener van a ser los backups. Los antivirus en general van a buscar protección, pero muchas veces van a terminar fracasando y por lo tanto, si fracasan y la información se pierde, vamos a tener que recurrir a tener que contar con la disponibilidad del backup. Algunas otras protecciones, bueno, el antivirus por supuesto, verificar el tamaño y el timestamp de los archivos para ver si fueron modificados, se le agregó información o se le sacó algún tipo de información. Utilizar siempre software de fuentes confiables, es decir, cuando se va a descargar una aplicación, descargarlo del lugar que en teoría tendrían que ser descargados, generalmente el sitio web o el repositorio del fabricante. Esto aplica tanto a aplicaciones móviles como a aplicaciones de computadoras tradicionales. Reconocer el sistema para saber cuándo está sucediendo algo extraño. Por ejemplo, si vemos que la red
se comporta de una manera no tradicional, anda más lento o pasa algo que no solemos ver, tiene que llamar inmediatamente la atención y prender las alarmas que correspondan. Tiene que haber política de administración de software y cambios, que todo lo que es en gestión de cambios que vimos al principio de este dominio, tiene que estar dentro de la política de administración para que no se instale absolutamente nada que no esté perfectamente autorizado previamente. La concientización de los usuarios, quizás junto con el backup, la protección más importante con la que contamos, porque de esta manera los capacitamos para que no descarguen o instalen aplicaciones que no deben descargar e instalar. Y por otro lado, como mencioné anteriormente con el tema de políticas de cambio, tiene que haber un procedimiento de reportes de incidente de forma tal que si detecto o alguien detecta algún comportamiento anómalo no tradicional, esto sea inmediatamente reportado a quien deba saberlo, de forma tal que estas personas o grupo de personas reaccionen con la velocidad que deban reaccionar para solucionar el incidente. Bien, finalmente hemos llegado a la conclusión de lo que es el curso del 6SCP. Como habíamos dicho allá hace un par de meses cuando iniciamos, era largo, tedioso, pero la idea era tratar de revisar todos los dominios en la forma en que lo hemos hecho. Ahora solamente nos quedaría una clase más, la última, que vamos a ver todo un resumen de las cosas más importantes de lo que significa el 6SCP. En este resumen, posteriormente, vamos a ver cuáles son las cosas importantes, las que tenemos que destacar, las que no hay que olvidar, algunos consejos básicos y prácticos para lo que es pura y exclusivamente el contenido del 6SCP y para aquellos, obviamente, que quieran rendir. Así que nos vemos en la próxima clase, o sea, la última. Hasta luego.